La verdad que quiero transmitir esperanza, quiero transmitir alegría. Me gustaría que pensando en David pensáramos, mereció la pena. Y quiero transmitiros que merece la pena el trabajo que hacéis, sin desmayo, sin escatimar ningún esfuerzo, cuando vuestras personas que ayudáis os necesitan, ahí estáis. A mí me parece que eso es un don de Dios, eso es Dios el que está. Dios siempre que le llamas a la puerta, abre. De hecho está en la puerta esperando que tú le abres para que pase, mejor dicho. Entonces yo creo que un poco lo que yo quiero empezar a transmitir, los agradecimientos he pensado que mejor ponerlos al final porque si no me da tiempo me los salto, pero sobre todo quiero transmitir un poco la esperanza, lo que realmente, pues la esperanza, ¿por qué? Pues la esperanza porque Jesucristo ha muerto en la cruz y ha resucitado, no solamente ha muerto sino ha resucitado. Entonces la cruz es algo positivo porque va a resucitar, porque nos lleva camino de la resurrección. En mi trabajo, yo he trabajado durante casi 30 años, ahora por desgracia no, pero he trabajado durante casi 30 años en cuidados paliativos. Porque he trabajado en el año 92, empecé en cuidados paliativos cuando había 3 médicos en Madrid que trabajaban en eso. Pues yo al cabo de 30 años pienso que porque Dios quiso. Porque en aquella época el paro médico era alrededor del 45% de los médicos que salían de las facultades se quedaban en paro bastantes años, malvivían haciendo reconocimientos de carnet de conducir y trabajando los sábados y los domingos y se presentaban para la residencia 30.000 médicos, de los cuales conseguían la especialidad 2.000, o sea que os podéis imaginar qué pasaba con los otros 28.000. Entonces Dios creo que me fue llevando y me fue dando aquello que yo ni me imaginaba que me daría, pero luego le doy gracias a Dios por los sitios por donde me ha llevado, ¿no? Entonces he trabajado 30 años en cuidados paliativos y como cuando empezamos y os comentaba, éramos 3 médicos en todo Madrid, pues he tenido la inmensa privilegio, suerte, gracia de Dios, don, alegría de ver un poco los frutos de lo que he hecho, porque sitios donde no había atención paliativa a la gente, montábamos una unidad y se formaba una unidad. Y al cabo de 7 o 8 años de buen funcionamiento de la unidad, me iba a otra donde no había y entonces monté la unidad de San Rafael, de los hermanos de San Juan de Dios, con el 12 de octubre, montamos la unidad de San José, de los hermanos de San Juan de Dios, con Leganés y todo lo que eso supuso del caso Leganés y demás. Recibíamos pacientes de la Seguridad Social y al cabo de 10 años me fui a ir a un sitio donde era el único sitio de España que no había cuidados paliativos, no se atendían a los enfermos terminales, era el único sitio que quedaba, la única región que quedaba, que era Guadalajara, a montar los cuidados paliativos de Guadalajara. Y ahí estuve durante unos 10 años y ahora ya cuando cumplí 60, pues decidí que ya era mucha mochila la que tenía encima, porque David deja secuelas, David deja cicatrices y cuando tienes muchos Davides, pues tu mochila está muy llena. Y entonces ya delante de un paciente es que ya no es que llores cuando se muere, es que ya lloras antes de que se muera porque sabes lo que va a pasar. Entonces ya no eres la ayuda que ellos necesitan. Y luego otra cosa muy importante es que se volvió un clima hiperhostil contra los cuidados paliativos. No podían vivir tanto. O sea, mi estancia media de 3 meses tenía que reducirse a 1 mes. Entonces hubo unas luchas ahí que estuve varios años luchando sin cuartel por defender a mis pacientes, porque ahora lo veremos, hay los desfavorecidos, no hay nadie que los defienda, esa es mi sensación, y necesitan ser defendidos. Comentaba a mi maravillosa esposa Ana que había estado ayer en una reunión con los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica y alguno que solamente hablaba con los ojos decía: qué tarde más buena estoy pasando, me lo estoy pasando fenomenal. Y solamente por el movimiento de los ojos una máquina detecta lo que quiere decir, porque él no puede. Entonces, ¿quién defiende a esos? ¿Quién defiende a ese que está pasándolo bien, que está disfrutando, que está dándose, que está amando? Entonces, bueno, el caso es que al cumplir los 60 años dije, me voy a un sitio tranquilito, me voy a un centro de salud,
ya tengo edad suficiente para calmarme. Me voy camino de Guadalajara y así es un camino que me conozco. Me dieron un centro de salud en Torrejón y yo dije, mira, aquí fenomenal, los últimos 5 años hasta que me jubile, doy una pastilla para el colesterol y se le baja el colesterol. Claro, tantos años trabajando en paliativos que no responden a nada, y a uno le doy una medicación para la hipertensión, la vuelvo a tomar al cabo de un mes y se le ha bajado la hipertensión. Y uno viene con una infección de orina y vuelve y se le ha curado. Y claro, empecé a recuperar la palabra curado y dije, ¡qué maravilla esto! Claro, yo me fui en noviembre y en marzo me dijo Dios, pues te vas a enterar porque te voy a mandar el COVID. Y entonces dije, yo intentando estar tranquilo, intentando disfrutar de la vida, intentando disfrutar del trabajo, intentando calmar, pues toma COVID que te crió. Entonces, yo voy a hablar de varias partes. La introducción ya está terminada y rápidamente vamos a pasar en 3 partes. Entonces, razones para la esperanza al final de la vida. Yo siempre pienso que cuando das una charla, las cosas se dividen o en 3 o en 10. Pero esperanzas he encontrado 11. Entonces digo, pues vamos a poner 11. Entonces, 3 esperanzas por el pasado, 3 esperanzas por el presente y 5 esperanzas por el futuro. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el pasado? Pues mirad, en el pasado primero, en el 92, nadie sabía lo que eran los cuidados paliativos. Pero nadie es nadie, ni médicos, ni enfermeras, ni el público en general, ni nadie. En ese momento te hablaban de cuidados paliativos y te decían, ¡uf, qué horror, que eso qué es! De hecho, yo cuando me preguntaban qué especialidad tienes, tenía que decir oncología. No podía decir cuidados paliativos porque la gente no sabía lo que realmente es, ¿no? Entonces, eso pasó en el año 92 cuando yo empecé del pasado. ¿Qué ocurrió con el doctor Montes? Que yo lo viví de primera mano porque en aquella época yo estaba trabajando con él, yo desde la unidad de cuidados paliativos y él desde el Severo Ochoa. Pues ocurrió algo muy curioso, y es que hoy en día preguntas a la gente quién es el doctor Montes del Severo Ochoa y la gente lo sabe. Fue uno que acusaron de sedaciones irregulares y de eutanasia, ha sido el que más ha hecho porque se apruebe la eutanasia en España, etcétera. Creó una asociación, Derecho a Morir Dignamente, etcétera. Todo el mundo conoce al doctor Montes porque luchó a favor de la eutanasia. Pero ¿quién conoce al doctor Luque y al doctor Núñez Olarte, que crearon los cuidados paliativos para luchar en contra de la eutanasia? No les conoce nadie. Entonces, el mal, hay veces que sale en los medios de comunicación, el bien no. ¿Quién conoce Spay Mater? Pues Spay Mater, poca gente. Pero ¿quién conoce la clínica Dator? Todo el mundo conoce la clínica Dator y saben lo que se hace allí. Entonces, lo que ocurrió con el doctor Montes, y voy a contar una pequeña anécdota, es que las unidades de cuidados paliativos en aquel momento, en el 2005, ya empezaban a crearse por regiones, a organizarse los cuidados paliativos. Entonces, se creó un plan regional de cuidados paliativos para Madrid, por la sociedad científica, por los médicos que trabajamos en eso. La Comunidad de Madrid tiene que tener tantos profesionales, tantos hospitales dedicados a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Se le entregó a Lamela, consejero en aquel momento de Sanidad, y se consiguió la entrevista con él y se le entregó. Lamela lo recibió, lo agradeció mucho, nos marchamos y no se hizo nada. Después nos enteramos que aquel tocho, después de haber trabajado muchísimos meses y horas y horas y horas de cómo organizar los cuidados paliativos en Madrid para atender a la gente al final de la vida, se metió en un cajón dentro de todos los proyectos, otros proyectos allí metidos, y se cerró, y ese cajón que nunca se abría. Pero ¿qué consiguió Montes? Que cuando Montes salió a los medios de comunicación por teóricamente practicar una situación irregular con enfermos terminales, entonces Lamela llamó a la unidad de cuidados paliativos y dijo, oyes, volver a traerme vuestro programa de cuidados paliativos porque no sé dónde lo he puesto. Y cuando se le volvió a llevar, dijo, esto lo vamos a llevar a efecto, lo vamos a financiar y lo vamos a poner en marcha. Entonces yo creo que es muy importante esto, porque de un mal Dios saca un bien.
de un mal de 700 sedaciones irregulares que se hicieron en el Severo Ochoa, que no voy a entrar en ellas, pero tienen mucha intrahistoria, Dios saca un bien. Y es que en ese momento la consejería sí que decide crear los cuidados paliativos. Entonces, en contra de la forma de sedar del doctor Montes, la consejería dice tenemos que crear los cuidados paliativos para compensar y atender bien a la gente al final de la vida. Y lo crearon entre Luque y Núñez Olarte y otros muchos. Segundo, ¿qué tenemos que perder al luchar por esta gente? Tenemos que perder un montón de cosas, pero todas materiales. Yo cuando estaba luchando en Guadalajara por mis pacientes, pues me quitaron la fama. Un médico que no sabe lo que dice, que es inútil, que no tiene prestigio, que no ha publicado nada, que no tiene méritos suficientes para estar donde está, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues me han quitado la fama, pues ya está, pues tan ricamente. Pues sigues trabajando exactamente igual, pero sin fama. No pasa nada. Tampoco pretendemos ser famosos más que en el cielo. Segundo, te quitan todo el prestigio. Todas aquellas cosas que yo tenía, que me habían dado por designación, capacidad de formar residentes, capacidad de hacer sesiones clínicas, capacidad de ir por los centros de salud formando a los médicos, etcétera, dijeron, a partir de ahora nada. Segundo, si creemos que un paciente vive demasiado, te lo quitamos a ti y se lo damos a un compañero tuyo para que viva menos. Entonces te quitan la fama, te quitan el prestigio, te quitan los suplementos. Mira, es que si no cumples con este volumen económico de recetas, los 4.000 euros que se te da a final de mes de bonus se te va a quitar. Bueno, pues nos quedamos sin 4.000 euros. Ya cuando me lo dijeron en septiembre para el año siguiente, dije conmigo, o podéis ahorrar ese dinero, porque no voy a estar pendiente de lo que cuesta cada fármaco que yo receto. Voy a ver qué fármaco necesita el paciente, entonces yo lo doy por perdido. Entonces los gerentes se asustan porque no consiguen engancharte en nada. Y segundo, como ya he comentado, voy a ir un poco más deprisa, dar voz a lo que la sociedad niega y defender a esas personas. Entonces lo primero que tenemos que tener es esperanza, porque nuestro camino es el de la santidad y es el de la verdad. Y me quitarán todo. Y los mártires decían, y me quitarás la vida, pero no me quitas a Dios y no me quitas la vida eterna. Y me quitarán el dinero, pues muy bien, pues voy en autobús en lugar de ir en coche. Y me quitarás no sé qué, pues voy bien. Y me quitarás la fama, pues muy bien, pues soy un médico sin prestigio, no pasa nada, yo estoy contento como trato a mis pacientes. Y luego es muy importante ser portavoces de los que no van a llegar a votar, porque los enfermos que vemos en cuidados paliativos no van a poder votar en las próximas elecciones, entonces no interesan. Segundo, el presente, ¿qué tenemos ahora? Pues no cabe duda de que estamos en una situación en que hay eutanasia, no lo podemos negar. Ahora, que sea legal no significa que sea obligatoria. Y esto es muy importante. Que sea legal no significa que se le tiene que aplicar a todo el mundo. Podemos buscar las formas de hacerlo. En la pandemia se creó una forma de sedar a los pacientes, especialmente en las residencias de ancianos, que era tremendamente peligrosa y pseudo-eutanásica. Entonces realmente yo tuve la suerte que en el centro de salud donde estuve, ahora se publicarán los datos, no se hizo ese protocolo que se recomendaba y murieron menos de la mitad de los pacientes que murieron en otras residencias. Segundo, se habla de la autonomía y de la libertad. Yo creo que yo tengo derecho a decidir sobre mí mismo determinadas cosas. Bueno, pues depende. Hay cosas que yo no tengo ni derecho ni posibilidades de decidir. Y segundo, esto de la pandemia también ha hecho que los sanitarios nos demos cuenta y que cada vez más sanitarios abran la boca y aprendan para defender la vida. A veces hay cosas complicadas. Parece que este niño va a andar y se va a caer, pero es un dibujo hecho en un suelo plano. Entonces, no cabe duda que hay veces que nos tenemos que asesorar porque no todo es lo que dice. ¿Qué ocurre con la persecución? Mirad, esto tampoco se sabe. La objeción de conciencia es un grandísimo peligro. Este decreto ley, que es del 26 de julio y se publicó el 29 de julio, deshicieron todo el Comité de Ética Nacional.
El Comité de Ética de las personas de renombre, el Comité de Ética Nacional que había hasta ese momento, se había manifestado repetidamente en contra de la ley de la eutanasia porque infringía determinados principios incluso constitucionales. Y tienen obligación en determinadas circunstancias de consultar el Comité de Ética Nacional político. Y entonces decidieron el 29 de julio destituir a todos y nombrar un nuevo comité de ética afín a las ideas y a las ideologías que quieren imponer. ¿Para qué? Para que la gente lo leyese el 1 de agosto y tuviera mucha menos repercusión de la que podría haber tenido. Entonces, cuando hay algo muy interesante que queráis ver, mirar el BOE del 1 de agosto, del 2 de agosto, del 29 de julio. Aprovechen mucho las vacaciones, igual que han aprovechado mucho la pandemia. ¿Qué ocurre? Sin embargo, con la objeción de conciencia, que somos mayoría, que no encuentran médicos, cuando la gente pide la eutanasia, no encuentran médicos que la practiquen. No hay nadie que quiera. Y yo me pregunto, ¿deberíamos ser una mayoría silenciosa o una mayoría ruidosa? Si somos mayoría, ¿por qué no hacemos más ruido? ¿Por qué no se sabe en los medios de comunicación que ningún médico del Colegio de Madrid ha practicado la eutanasia porque se han negado a ellos y han tenido que venir médicos de otras provincias para hacerlo? Pasa lo mismo con el aborto. Esto ha hecho que resurja también la ética médica, que la gente empiece a preguntarse, que se empiece a estudiar en las facultades la ética médica, y ya voy terminando. Se ha intentado cambiar el código deontológico, que es algo así como una ley de ética que obliga a todos los médicos colegiados para que se permita la eutanasia. Gracias a Dios tenemos un presidente en el Colegio de Médicos que meses antes de ser presidente escribió un libro contra la eutanasia y a favor de la vida. Y es el presidente del Colegio de Médicos. Y es activo. Y está luchando contra la persecución que están sufriendo los que han tenido objeción de conciencia. Entonces, realmente él ha colaborado para que no se quite como pena médica, o sea, es una mala praxis médica, mala práctica médica, que en otros momentos te apartaría del ejercicio de la medicina, matar a tu paciente en cualquier circunstancia, como no puede ser menos. El aborto han intentado hacer con la eutanasia lo mismo que se ha hecho con el aborto, que en el aborto se ha puesto una cosa difuminada, consensuada. Se ha hecho hacer lo mismo con la eutanasia, pero no se ha conseguido. Entonces, hoy en día la eutanasia se ha legalizado la mala praxis, porque a pesar de las muchas presiones y presiones de muchos médicos y de muchos presidentes del Colegio de Médicos Nacionales, no se ha cambiado el Código Deontológico Nacional para intentar convertir en medio ético la práctica de la eutanasia, aunque sea legal. Entonces, nuestro presidente del Colegio de Médicos, con otros muchos, liderado la postura de que sigue siendo mala praxis la eutanasia, ha dicho, han legalizado la mala praxis, pero sigue siendo mala praxis, y cuando puedan, el Colegio de Médicos puede condenar a aquellos y quitar el título a aquellos médicos que practican la eutanasia. Lo que pasa es que ahora eso no es legal, pero en teoría podrían estar condenados porque están saltándose el código deontológico. No quiero hacer un ambiente de tristeza, qué horror, cómo estamos, qué barbaridad, que no sé qué. Podemos pisar la báscula, no sabemos lo que nos va a dar, posiblemente nos haga llorar, pero podemos y debemos pisarla, aunque sea después del verano. ¿Cómo conseguimos luchar con todo esto y tener esperanza? Porque la esperanza, como bien ha dicho don Jesús, nos lleva a la acción, no nos deja parados. La esperanza, cuando yo miro un horizonte por delante y tengo mis esperanzas y creo que lo puedo conseguir, yo me pongo en marcha, no me quedo en mi zona de confort. Pues primero en asociarnos, y tenemos a Spey Mater. Y a sitios donde... ¿Por qué? Porque esa es mi experiencia también cuando he sufrido la persecución en Guadalajara. Si estás asociado, ya no puede ir contra María José, pueden ir contra Spey Mater, pero cuando intentan ir contra María José, como todo Spey Mater está detrás, tienen que ir contra la asociación. Lo primero que hice nada es llegar a Guadalajara es crear la Sociedad de Médicos de Cuidados Paliativos de Castilla-La Mancha.
Y todos firmamos un documento que llevamos, por cierto, a Bono, que en aquel momento era presidente de Castilla-La Mancha, diciendo que no aceptaríamos en ningún momento ninguna ley de eutanasia o pseudoeutanasia en el Parlamento Regional de Castilla-La Mancha, como estaba empezando a pasar en otros. Pero no firmado por mí, porque a ti te cortan la cabeza y se acabó, sino firmado por el 100% de los médicos que hacen paliativos en Castilla-La Mancha, incluso indicándole que si no se atendía a nuestra petición o si alguno de los que estaban allí firmados sufría alguna represalia, se encontraría a todos de en pie para combatir esa situación. No estamos solos. Lo cuarto o lo siguiente es que hay banquillo, hay gente joven, tenemos que pasar el testigo. Y de verdad que hay gente joven que tenemos que formarles, que tenemos que ayudarles, que tenemos que colaborar con ellos. Y es muy importante no cansarnos. Hay ley de eutanasia, luchar contra la ley de eutanasia hoy, mañana, pasado, el futuro, cuando sea, constantemente. Nos lo han enseñado los americanos, luchando constantemente, día a día, martillo a pilón, y cuando caen unos, cogen el relevo los hijos, y cuando no, cogen el relevo los nietos, y cuando no, cogen el relevo las universidades, y cuando no, es una cuestión de constancia. No voy a aceptar la ley del aborto y la ley de eutanasia en España, y la combatiré para cuando pueda cambiarla, pero la combatiré constantemente, continuamente y en todo momento. Y finalmente ya, esto es lo que nos hace auténticamente libres. Dios ha vencido por nosotros. Tenemos mucho motivo de esperanza. Si yo voy en manos de Dios y voy tratando de empaparme bien de Cristo que vive en mí, de Dios que vive en mí, para que sea Él el que transmite, que consiga los logros, que consiga, realmente Él ya ha vencido. 12 apóstoles simplemente consiguieron lo que consiguieron. El otro día leía un artículo de Juan Pablo II que se titulaba "La Iglesia tiene que decir siempre la verdad aunque nos quedemos en 12, porque 12 volverán a crear una iglesia". Entonces, esto es muy importante. No nos podemos parar ni nos podemos callar. Seguimos con el tema, digamos, de sonreír. Estamos alegres porque hemos vencido. Está la ley de eutanasia, estoy alegre. La mujer de este pobre hombre no estará muy alegre, porque el hombre cierra la tienda diciendo: cerrado por viaje, pero explica a los clientes, no es de placer, voy con mi mujer. Eso ahí tiene un doble sentido. Y luego los herederos del pobre Gumersindo, de Gustavo Gumersinda, dice que la lápida tiene un recuerdo de todos tus hijos menos Ricardo, que no dio nada, que no aportó a la lápida. Estas son cosas reales. Y ya finalmente simplemente quería agradecer, de verdad, porque el hecho de que podamos hablar aquí, juntarnos entre nosotros, es un motivo de constancia, es un motivo de no estoy solo, es un motivo de tenemos que conseguir más gente, es un motivo de que estamos en la verdad, es un motivo que tendremos luchas, que tendremos persecuciones, que tendremos martirio, que tendremos, pues bendito sea. No me van a clavar en una cruz, que me van a quitar 4.000 euros, pues bendito sea. Pues mira, seguramente no los necesito, o Dios me los dará por otro lado, si es que los necesito. Pero eso descoloca a la gente que te quiere manipular. A mí nunca se me olvidará la primera vez que dijo: es que si no bajas tu estancia media, tu servicio no podrá cobrar el bonus que tenemos preparado para él. Dije, pues gastaros ese bonus en otra cosa, porque no lo vamos a cobrar. Y se quedó muy sorprendido, porque otros jefes de servicio se habían dicho: a ver, ¿qué hay que hacer para cobrar esto? Pero en algunos sitios pinchan hueso. Entonces yo primero quiero agradecer sinceramente a todo el personal voluntario. No estáis trabajando voluntariamente, estáis trabajando por el reino de Dios, estáis trabajando por las mujeres que tienen el síndrome posaborto, estáis trabajando por las que están en riesgo de aborto, estáis trabajando por David, estáis trabajando, no os dais cuenta, a lo mejor los frutos no los veis, pero a mí me parece, la forma que tenéis de curar las heridas, me parece que es una cosa espectacular. Y me parece que es una suerte el que estemos. Y es una suerte y ver a la gente que estoy al lado, y muchos que no habrán podido venir. Eso se llevan la medalla de oro. La medalla de plata se la llevan las cabezas, las que están día y noche preparando esto. Nuestro capellán, María José, desde luego se lo merecen. Donde vaya ya voy yo. Es que te está llevando, mira, me da igual.
Esto, como decía el otro, si el obispo se equivoca y me dice que tengo que hacer algo y yo lo hago, el obispo se condenará porque se ha equivocado y se ha equivocado de mala fe. Pero yo, que le he obedecido, me salvo. Pues ya está, pues no hay más que hacer y más que decir. Y después también creo que es muy importante a las colaboraciones, a este espacio que nos dejan para estar, a los locales que nos dejan para estar y, por supuesto, a vuestros cónyuges y a mi mujer. Porque nos dejan estar aquí. Porque nos dejan, porque están cuidando de los nuestros. Porque yo, mientras cuidaba de enfermos paliativos y mientras tenía guardias, mi mujer estaba cuidando de mis hijos. Y yo podía cuidar, y Cristina podía cuidar de David, porque sus hijos estaban cuidados, si no, no podría cuidar de David. Entonces yo creo que también tienen mucho mérito nuestros cónyuges, tiene mucho mérito Ana. ¿Por qué? Porque yo he podido hacer esta labor gracias a su apoyo, gracias a su trabajo, gracias a su tesón y muchas veces gracias a su paciencia. Y por lo demás, nada más, muchísimas gracias a todos.